de 12A. Lo empezamos el miércoles 4. O sea que hoy cumplimos una semana. Ah, no es cierto, no es cierto. Acá está, apenas lo empezamos ayer. Ok, bueno, ya tenemos ayer, vamos a recordar cómo lo que hicimos ayer. Ya tenemos nuestro JTable que el usuario define el tamaño, renglones y columnas y ya generamos datos aleatorios. Lo que sigue es ordenarlo y ahí pues nos topamos con que quisimos hacer lo mismo que en el otro, en el de unidimensional, pero a la hora de que creamos nuestra matriz a imagen del JTable, le llamamos valores, le pasamos los datos y a la hora de que lo ordenamos nos lanzó una excepción, quiere decir que no se puede ordenar una matriz, directamente no. Y por lo tanto, pues ya no nos sirvió para el ordenamiento. Y lo que hicimos nada más para probar si lo que codificamos estaba bien, pues es crear y se lo pasamos a otro JTable a ese otro JTable. ¿Por qué en otro? Pues para que no se perdiera la información original. Bueno, eso ya lo tenemos aquí. Voy a recuperarlo. Ok, a ver, entonces sería... Jóvenes, a ver. Sería este, ¿sí? A ver, vamos a nada más a recordar hasta dónde llegamos. Lo ejecutamos. El usuario define cuántos renglones, cuántas columnas. Y a la hora de ordenar, ahorita lo único que hace es copiar. Porque, de acuerdo a lo que planteamos acá, creamos esta matriz y como no pudimos ordenarla, pues yo le puse un comentario para que no lanzara el error. Y simplemente lo que hicimos fue pasar estos datos a la matriz valores. De la matriz valores los pasamos al JTable ordenados. Pero claro, eso no es lo que nos piden. ¿Cómo vamos a ordenar pues esos elementos? Esa sería la pregunta. Recordemos que el array sort funciona para un arreglo unidimensional. Entonces, lo que vamos a hacer, entre otras formas de que podríamos implementarlo, yo voy a tomar esta información y la voy a vaciar a un arreglo unidimensional. Obviamente, primero hay que crearlo. Vamos a crear un arreglo unidimensional y luego voy a tomar esta información y la vamos a copiar en ese arreglo. Bueno, entonces, voy a poner por aquí un arreglo. ¿De cuántos elementos tendría que ser el arreglo unidimensional para... ¿De qué tamaño es? El tamaño de este es de 4 ¿por cuánto? Por 5. El tamaño del ejemplo que estoy poniendo es de 4 por 5. Entonces, si yo quiero almacenar todo esto, pero un arreglo unidimensional, ¿de cuántos elementos debe tener ese arreglo unidimensional? Pues 20, ¿verdad? Porque son 20 datos que están aquí en el JTable. Entonces, sí vamos a crear un arreglo, pero no matriz, sino unidimensional. Entonces, a ver si le atino a las... Vamos a poner aquí 20 valores. No, pero ese color no, vamos a ponerlo en este color. Bueno, si no, ahorita lo expando, ¿no? Aquí sería... ¿Cuántos van ahí? 5. Bueno, lo voy a tantear. Ahí 10. Vamos a decir que hasta ahí fueran... Voy a decir que hasta aquí, ¿sí? Y voy a enumerar las posiciones. Este arreglo también se va a llamar valores. Ahorita le pongo el nombre. Bueno, voy a enumerar las posiciones. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Hasta cuál debo llegar? ¿Hasta el 20? Hasta el 19, ¿verdad? 15. Es que hubiera hecho primero esto, ¿verdad? 17, 18. Aquí pues ya veo que me faltan elementos. 18 y hasta el 19. Me faltaron 2. ¿Sí? Entonces, bueno, esos son... Voy a agregar esos 2 que me faltaron. Va a llegar hasta aquí.
Así. Este arreglo también le voy a llamar valores, pero es un arreglo unidimensional. Pregunta, ¿cómo voy a obtener el tamaño de este arreglo? ¿Cómo le hice para saber que eran 20? O sea, multiplicamos el número de renglones por el número de columnas, ¿verdad? Entonces, ya en el código, pues va a ser el get row count, para que me diga cuántos renglones tiene, por el get column count. Y bueno, ese es el primer paso, crear el arreglo unidimensional. El segundo paso es copiar los datos para acá. Recuerden que nosotros utilizamos dos ciclos. Uno, bueno, voy a ponerlo aquí, una flechita. Utilizamos un ciclo para manipular los renglones o para recorrer los renglones. ¿Y con qué variable lo hacemos? Con la R. Y luego otro ciclo para recorrer las columnas. ¿Sí? Este lo hacemos con la columna R, perdón, con el contador R, y esto lo hacemos con el contador C. ¿Sí? Bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Entonces, pero si se fijan, aquí, para recorrer este arreglo totalmente, esta matriz, tengo que usar dos ciclos, uno para renglones y otro para las columnas. Pero para recorrer este, ¿qué necesito? Necesito nada más un ciclo. Porque aquí, y digamos que este lo voy a recorrer con, normalmente lo hago con la variable i, pero ahora lo voy a hacer con la variable n, ahorita les digo por qué. Entonces, esto lo voy a recorrer con la variable n. Ok, bueno, entonces quiere decir que cuando la r valga 0 y la c valga 0, la n va a valer 0. Pero cuando la r valga 0 y la c valga 1, que es este 6, pues la n va a valer 1. O sea, aquí la n va a ir avanzando y va a llegar hasta el 19. Y la r va a avanzar nada más hasta el 3 y la c va a avanzar hasta el 4, pero cada uno de los valores de r. Al final van a recorrer las mismas posiciones. 20 posiciones en la matriz, 20 posiciones en el arreglo unidimensional. Ahorita vamos a ver cómo establecemos esa correspondencia entre los contadores R y C y la N. Cada vez que se recorra una, ya sea la R o la C, tengo que recorrer la N también. Bueno, me ayudan a poner aquí los datos, cómo quedarían después de pasarle la información. ¿Cómo sería? 4, luego 6, 1, 2, 0, porque se supone que los voy a recorrer el JTable por renglón y los voy a ir acomodando en el arreglo unidimensional. Entonces, ¿qué quedaría aquí? ¿Cuál seguiría? El 3, 1, 2, 7, 9. Y luego 56, 106. Entonces pondré aquí 56, 106. Y por último sería 71032. 71032. Ándale, me pasé. Algo puse mal. O numeré mal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ándale, numeré mal, ¿no? ¿Qué me faltó? No, me faltó un número ahí en... No, pero... ¿Y es qué? 12, 11, 12, 13, 14. Ok, pero desde acá ando mal, ¿eh? Desde acá. Ah, no, sí estoy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, ahí estoy bien. Dicen que aquí estoy mal, ¿verdad? Entonces aquí sería 13. ¿Qué me faltó? ¿El 14? ¿Así? Porque acá me faltó 1. Me faltaba el 2. Por eso me faltaba, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer este un poquito más grande. Vamos a hacerlo más grande. Hasta ahí. Lo ponemos más abajo. Y pues va a recorrerlo todo, ¿no? Hasta acá. Y aquí lo que me faltó fue el último valor, que fue el 2. Muy bien, entonces aquí me faltó el 2. Esto es lo que vamos a hacer inicialmente. Voy a poner aquí un espacio así, porque esta información nos la vamos a traer hasta acá, ¿no? De aquí nos la vamos a traer para acá, la información. Vamos a hacer primero eso.
¿Cuál es la diferencia o la ventaja de hacer esto? Pues de que este arreglo sí lo voy a poder ordenar con el sort. ¿Sí? ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Por lo tanto, en el botón de ordenar de aquí, pues esta parte que hicimos, pues no nos sirve. Todo esto que todo esto no nos sirve. Ya vimos ayer que no. Lo voy a comentar. Y entonces, ahí lo dejo para que quede constancia de que lo intentamos, pero no funcionó. Aquí le podemos poner, ¿verdad? Esto no funcionó. Para el ordenamiento. Entonces, por eso lo vamos a intentar de otra manera. Y la otra manera es, primero, vamos a creamos, bueno, no sé ahí es. Creamos un arreglo unidimensional con el mismo número de elementos que el JTable. A ver, entonces, el arreglo se va a seguir llamando valores, como lo puse aquí, ¿verdad? Vamos a crear este arreglo. Voy a cambiarle el color de esta para que no se confunda. Esta lo voy a poner otro color, ¿sí? Muy bien, entonces, estos 20 o ese 20 lo obtuvimos multiplicando el número de renglones por el número de columnas del JTable. Ya dijimos, como son 4 por 5 son 20, aquí debo tener 20 elementos. Bueno, entonces eso lo haríamos así de esta manera. Es un entero, ¿verdad? Son enteros. Es un arreglo unidimensional, ya no va a ser bidimensional. Se van a llamar valores igual a new, entero. ¿Y de qué tamaño va a ser? ¿Cómo lo vamos a calcular? Renglones por las columnas. JTable, datos, punto. ¿Cómo obtengo los renglones? Get row count. ¿Y cómo obtengo las columnas? Por JTable datos, punto, get column count. Así, ¿verdad? Bueno, lo voy a poner abajo para que se aprecie mejor, ¿sí? Ahí. Ahí apenas en el ejemplo, si volteamos al ejemplo, estamos creando un arreglo de 20 elementos. Y como ahora el siguiente paso es copiar los datos del JTable a ese arreglo. Pero pues no coinciden ahora sí, en este caso sí coincidían la R y la C tanto para el JTable como para la matriz. Ahora no es una matriz, es un arreglo unidimensional. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a utilizar una variable que se va a llamar n, y su valor inicial va a ser 0, porque 0 es la primera posición de mi arreglo. Y cada vez que se recorra una celda del JTable, ese sí requiero con 2 ciclos. Cada vez que se recorre una celda del JTable, la n se va a incrementar para que quede al final. Yo aquí voy a recorrer 20 celdas y aquí voy a recorrer 20 lugares también. Eso sí coincide. Entonces vamos a reflejar eso en el código. Sería, bueno, copiamos los valores de las celdas del JTable a los elementos del arreglo unidimensional. Unidimensional. ¿Sí? Bueno, entonces, para recorrer JTable sí voy a usar 2 ciclos. Fíjense que voy a declarar la R y la C porque creo que la vamos a utilizar más veces. Entonces, vamos a declarar por aquí la R y la C. Y luego aquí le voy a decir, for R igual 0, la R va a llegar hasta el total de renglones, menor que, porque si son 5 renglones debe llegar nada más hasta el 4. Menor que jtabledatos.get row count y R++. Y vamos a, dentro del ciclo de los renglones, poner el ciclo de las columnas.
C menor que qué, jtable datos punto get column com. C++. Y entonces ahora, fíjense, le vamos a decir valores, ya no es matriz, es un arreglo unidimensional, n es igual a, y nos vamos a traer del jtable cada elemento con el get value add, le diríamos jtable datos.get value add, nos vamos a traer lo que está en el renglón y columna, que va a ir modificándose con la secuencia de los contadores. Pero sabemos que esto me regresa un object y valores n pues es entero. Bueno, entonces hay que hacer una conversión, ¿verdad? Entonces aquí le pondríamos integer.parseInt y le vamos a pasar a parseInt lo que nos regresó el getValue, pero como es object, el parseInt me pide una cadena. Vamos a convertir esto a cadena. Esto ya lo hemos hecho varias veces. Bueno, aquí me marca error, ¿por qué? La n no está declarada. Ok, la n no está declarada. La puedo declarar ahí mismo, nada más que la n debe tener un valor. A ver, así. ¿Sí? O más bien lo voy a dejar de esta manera. La n va a empezar de 0 y se va a poner aquí en cada elemento de valores lo que vaya leyendo del jtable. La R y la C van a ir avanzando, van a ir visitando cada celda del jtable. Después de esto, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí vamos a ordenar, ¿verdad? Aquí le vamos a aplicar, quedó con él. Vamos a aplicar el array sort a valores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría? Sería aquí arrays.sort valores. Este es nuestro arreglo valores. Y entonces, ¿cómo quedaría pues mi arreglo? Voy a copiar esto. A ver, ¿me ayudan? Por favor. ¿Por qué no quiere? ¿Cuántos ceros hay? A ver, ok, ¿son 2 ceros? ¿No se ven todos? Son 3, ¿no? Lo voy a hacer un poco más pequeño para que se aprecie todo. A ver, ahí ya se ve todo, ¿no? Entonces, son 1, 2, yo veo 3 ceros. Si ven más, me dicen, por favor. Mande. ¿El qué? Habíamos ordenado la matriz, pero no funcionó. No, pero no está ordenado. O sea, nada más nos trajimos la información como está. Aquí no está ordenado. No, pero si lo leemos así, allá arriba. Son 3, son 4, 1. Y luego. No, pero acá es que esto no lo logramos. Pero no solo hay un número. Ok, tú dices que los tomamos de aquí, dices tú. Ok, no te entendía, disculpa. Entonces serían 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y luego 3, 2. 1, 2, 3. Y luego 2, 3, 1, 2. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Otros 2, 6, ¿verdad? 2, 7 y un 9. Ok, gracias. Así debería quedar, ¿verdad? Y entonces ahora sí, esto lo deberíamos llevar para acá, ¿verdad? Bueno, el ordenamiento, que es lo más complicado de todo esto, para nosotros no lo es. ¿Por qué razón? Pues porque lo va a hacer el sort, ¿verdad? Internamente, ¿cómo trabaja el sort? Pues ahorita no nos preocupa. Bueno, lo vamos a pasar para acá. Voy a ponerlo así como de esta manera, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer el ordenamiento y pasarlo de aquí para acá. Bien, entonces aquí sería el ordenamiento.
Ahí no deberíamos tener problema porque es un arreglo unidimensional. Le ponemos aquí, ordenamos el arreglo. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Si falta un contador, ¿no? Porque, a ver, si lo dejamos así, la n vale 0, ¿no? ¿Qué le estamos diciendo aquí? Que todos los valores, todos los valores que tengamos ahí, o sea, lo que estaríamos haciendo es que cada valor lo pondría en la posición 0. Los demás quedarían sin nada, ¿verdad? ¿Cuál es el último valor que quedaría en el 0? De acuerdo a este ejemplo. Quedaría el 2, ¿no? O sea, como lo estamos haciendo, el 4 lo pone en el 0. Y luego el 6 lo pone en el 0. El 1 lo pone en el 0. El 2. Entonces, todos los va a poner en el 0. Y se van a ir borrando. Y el único que va a quedar, ¿cuál es? Es este 2. Y luego va a ordenar y pues nomás... Entonces, tienes razón. La n tiene que irse incrementando. Para que a la siguiente vuelta, la siguiente celda, ya lo ubique en la siguiente posición del arreglo. Entonces, si nos falta eso. Vamos a ponerlo por aquí. Como lo tenemos que hacer cada vez que obtengamos un valor, entonces hay que agregar una segunda instrucción en ese ciclo y por lo tanto vamos a requerir una llave. Y lo que vamos a hacer aquí es incrementar el valor de la n, así. Para que la n, cada vez que una celda se visite, o sea, se obtenga el dato, que lo ponga en el siguiente elemento del arreglo unidimensional. Y aquí, si lo estamos haciendo bien, el recorrido de R y C coincide exactamente con el número de elementos del arreglo. Bueno, entonces ya está. Ahora, vamos a ordenarlo. ¿Cómo lo ordenamos? Arrays, sort, valores. Y después de ordenarlo, que se supone que obtuvimos esto, ¿verdad? Que ya se terminó, ¿qué pasó? No, es que no quiero hacer eso. Ok. Ahora vamos a recorrer todo esto y lo vamos a poner acá. Es muy similar a lo que ya hicimos, ¿no? A ver, entonces, me ayudan con el código. El siguiente paso que vamos a hacer es copiar los elementos ya ordenados del arreglo al JTable. ¿Sí? Al JTable. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora lo que tenemos que cuidar es que cada vez que se recorre un elemento del arreglo caiga en una celda del JTable. Pero vamos a hacer lo mismo. O sea, podemos recorrer el JTable, nomás que ahora va a ser el JTable ordenados. Vamos a recorrer cada uno y vamos a poner, porque ahora va a ser un set, vamos a poner un valor y lo vamos a tomar de aquí y esta n pues también se tiene que ir incrementando. A ver, entonces vamos a hacer lo siguiente, sería for, voy a recorrer ahora los renglones y columnas del JTable ordenados. Desde R igual 0, 0, R menor que JTable ordenados punto get row count. Si le pusiéramos ahí JTable datos, no habría problema porque son del mismo tamaño, pero realmente ahorita el que estamos manipulando es el JTable ordenados. Donde sí debemos ser precisos es en el set. El set sí tiene que ir sobre el JTable ordenados. Bueno, aquí sería R++, luego otro for, C igual 0, C menor que JTable ordenados punto get column count y luego C++. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es poner un valor. Creo que vamos a requerir una llave porque son dos instrucciones. Vamos a poner el valor que está en la posición n en el JTable ordenados. Entonces sería JTable ordenados punto set value. Vamos a poner en el renglón R columna C, aquí ya se hizo bolas, bueno, la posición dentro del JTable ordenados es renglón columna RC, pero vamos a poner de valores, vean cómo valores me pone todo el arreglo y no marca error, acepta cualquier tipo de dato, pero aquí lo que queremos poner es el que está en la posición N.
¿Y luego qué tenemos que hacer con la n? También incrementar, ¿no? La idea es que ahora va a recorrer este arreglo simultáneamente con este JTable y este 0 que lo ponga aquí, este 0, así como se ve acá, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Bueno, vamos a probar eso. Bueno, pero este no es. Vamos a ejecutar Y entonces, a ver, vamos a poner aquí 5 por, no sé, 8 por 5. Aleatorios, ordenar y me va a lanzar una excepción. Una excepción, ¿qué tipo de excepción es? Array index out of bounds. A ver, en nuestro ejemplo, ¿cuántos elementos debería tener el arreglo valores? En este ejemplo. Sí. ¿Cuántos? Sí, pero ¿cuántos? Ya, porque ya tengo 8 y 5. Debería tener 40. Aquí hay 40 datos, divididos en 8 renglones por 5 columnas. Pero el arreglo valores va a tener 40 elementos, numerados del 0 al 39. ¿Sí, verdad? Entonces, vamos a ver dónde nos marca el error. Dice, el index 40 está fuera de... Si yo tengo 40 elementos, nada más van a ser del 0 al 39 y estoy intentando acceder al 40. ¿Por qué? No, a ver, chequen cómo se está comportando la variable n. La variable n, aquí empezó en 0 y luego se fue incrementando. Llegó hasta el 39. De hecho, llegó hasta el 40, pero ya se salió. Y entonces yo estoy intentando acceder a con lo que quedó la n. Quedó en 40. Y la posición 40 no existe. Además, yo no quiero empezar desde el último, yo quiero empezar desde el principio. ¿Qué me faltó hacerle a la n? A ver, fíjense. Vamos a checar aquí. Para pasar los datos de aquí para acá, la n empezó en 0. Estuvimos recorriendo los renglones y columnas de JTable y cada vez que recorríamos una celda, la n iba incrementando para ir acomodando en el siguiente. Pero la n, cuando salió de aquí, la n se quedó en 40, en el ejemplo que vimos. Y cuando quisimos pasarlo de aquí para acá, la n sigue valiendo 40. Y la posición 40 no existe. Como en este caso no existe la 20. ¿Qué nos faltó hacerle a la n otra vez aquí? Nos faltó algo. ¿No? Que empiece otra vez de 0. Que la n empiece otra vez de 0. O sea, aquí la n empezó de 0 y fue avanzando y llegó hasta 40 en el ejemplo que hicimos. Y cuando intentamos regresar para el JTable ordenado, pues la n se quedó con 40. Y por eso lanzó la excepción, porque la posición 40 no existe. Entonces, se quedó en 40, está bien, pero yo necesito que empiece otra vez de 0 para que cada vuelta, cada vez que visite una celda del JTable, la n otra vez empiece del 0, 1, 2. Ok, entonces eso fue lo que nos faltó. Inicializar el contador n. Entonces, le damos por acá. Aquí tenemos que empezar la n otra vez en 0. Ya está declarada, ya no la tengo que hacer como acá, ¿verdad? Bueno, vamos a probar. Vamos a poner los mismos 40. Aleatorios, ordenar. A ver, ¿ya quedó ordenado? Tiene que ir 10, tiene que ir aumentando. 10, 13, 13, 13, 16, 17, 18. Ya quedó ordenado, ¿no? O no se aprecia. Vamos a poner un poco más grande la fuente. A ver, aquí y aquí. Vamos a poner la fuente en 15. Bueno, 18. Y vamos a poner el alto del renglón a 24. Estamos poniendo a 24, ¿no? Esto es para que se vean mejor los números. A ver, entonces lo ejecutamos nuevamente. Voy a poner poquitos. A ver, unos 4 por 5. Aleatorios. Ordenar.
Y deben ser los mismos números, nada más que ya ordenados. Ahora, ¿está ordenado por renglón? ¿O está acomodado por el ordenamiento está acomodado por renglón? ¿Sí? Por ejemplo, hay un número que se repita, no se repite. El 72, aquí está dos veces. Debe haber un 72 y acá está el otro 72. O sea, son los mismos números, pero ya están ordenados. Ahora, el usuario va a decir, oye, pero ¿por qué los ordenaste? ¿Por qué los acomodaste por renglón? Si yo los quiero acomodar por columna, es decir, que este 13, 14, 16 vaya hacia abajo, 13, 14, 16. El ordenamiento lo hicimos sobre el arreglo unidimensional. El acomodo ya lo podemos nosotros variar. Como hicimos un recorrido por renglón, entonces se acomodó por renglón. Pero si hubiéramos hecho un recorrido por columna, entonces los va a acomodar por columna. Pero los datos los va a tomar de aquí. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregar aquí un checkbox. ¿Sí? Y aquí en el ordenar le voy a cambiar el tamaño de la fuente a 18 y le vamos a cambiar el texto, va a decir aquí por columna. Y el JCheck se va a llamar JCheck columna. Para no repetir tanto el código, podríamos poner otro botón que dijera ordenar por columna, pero para aprovechar el mismo código, porque realmente lo único que cambia es el recorrido. En lugar de nosotros recorrer el JTable por renglón, como habitualmente lo hacemos, ahora lo vamos a recorrer por columna. Pero siempre y cuando el usuario aquí le ponga la palomita. Entonces, me voy a ir otra vez al botón ordenar. Y le voy a decir aquí, esto sigue igual. Le voy a decir, si el JCheck columna está seleccionado, quiere decir que el usuario lo quiere. No es ordenamiento por columna, es acomodo por columna. No está ordenando cada columna, está ordenando toda la información y la está acomodando por columna. ¿Sí? Entonces, si eso es cierto, quiere decir que no lo quiere hacer como está aquí. ¿Sí? Sino lo quiere hacer de otra forma. Lo único que cambia es el recorrido. Siempre hacemos recorrido por renglón, primero el ciclo de los renglones y luego el de las columnas. Pero si queremos hacer un recorrido por columna, pues entonces lo vamos a invertir. Aquí va a decir desde C igual 0, esto sí es cierto, sí es verdadero. ¿Sí? Bueno, inclusive esto lo tendría que poner de esta manera, así, para que se entienda que es parte del if, la sangría. Y luego aquí un else. Un else. ¿Ya qué? Nada más está viendo un for. Este if solo está viendo un for. ¿Sí? Entonces, si lo quiere por columna, el recorrido lo vamos a hacer invertido. Primero el ciclo de las columnas y luego los renglones. En caso de que no lo quiera por columna, lo seguimos haciendo como estaba. Entonces, aquí sería C igual 0, C menor que qué. JTable ordenados get column count. Y luego, aquí C es C++, ¿verdad? Y el segundo ciclo, ahora, el recorrido lo va a hacer por columna. Es decir, primero, la columna 0 recorre todos sus renglones. Se va a la columna 1, recorre todos sus renglones. Por eso el segundo ciclo ahora va a ser el de los renglones. Entonces ya nos quedaría aquí R igual 0, estamos R menor que JTable ordenados que get row count. Y aquí sería R++. ¿Sí? Ok, entonces aquí se supone que si el usuario puso la palomita en el checkbox, esto va a ser verdadero y vamos a hacer un recorrido, inclusive lo podemos hacer aquí, recorrido, le ponemos un comentario por columna. Y en caso contrario, pues va a ser que un recorrido por renglón.
¿Sí? Bueno, entonces vamos a probar eso. No lo quería agarrar. Ahí está. Le decimos, vamos a ponerle unos 5 por 7, son 35 aleatorios. Si lo voy a ordenar como no está activado por columna, entonces me lo tiene que acomodar igual que ahorita por renglón. Ahí está, va creciendo por renglón 11, 13, 22. ¿Sí? Si le decimos por columna, le decimos ordenar, entonces ahora debe ir acomodándole 11, 13, 22, va a ir creciendo pero por columna. Claro que el primero y el último elemento, esos no cambian, esos van a estar en su lugar siempre. Y aquí está. Entonces ya pues, le podemos poner más datos por aquí, más columnas. Le decimos aleatorios, le decimos ordenar. Aquí lo va a acomodar por columna. Vean como la última columna es la que tiene los valores más grandes, la primera columna es la que tiene los valores más pequeños. Si yo le quito esto y le digo ordenar, ahora los valores menores están en el primer renglón y los valores mayores están en el último renglón. Está acomodado por... Pero, ok. Hasta ahí era lo que nos habían pedido. Nada más que el usuario ya ven cómo es. Dice, no, pues ya está tu ordenamiento y ya está, lo hicimos por renglón, por columna. Y me dice, ya nada más le falta un detallito. Lo quiero que sea ascendente o descendente. Es decir, que aquí, ¿cómo está trabajando? Pues ascendente, porque es del menor al mayor. No importa que lo acomode por renglón o por columna. Pero va siempre del menor al mayor. Va del 10 al 99. Ahora queremos que vaya del 99 al 10, que sea descendente. Y como ya vimos, no hay una función o el sort no trae una variante que nos permita ordenarlo descendente. Pero entonces, ¿cómo le podemos hacer para que se viera descendente? ¿Cómo? O sea, tendríamos que recorrer este arreglo, pero al revés, ¿no? Ahorita va del 0 al 19, pero si lo recorremos del 19 al 0 y lo acomodamos, se va a ver descendente. Claro, una vez que ya está ordenado. Entonces la clave está en cómo manejemos el contador n. Si la n empieza de 0 y termina en el último, va a ser ascendente. Si la n empieza del último y termina en el 0, decrementando, va a ser descendente. ¿Sí? Entonces, pues lo que vamos a hacer es vamos a agregarle por aquí otro checkbox. Bueno, lo voy a agregar de acá, un checkbox, y aquí va a decir, bueno, le cambio el tamaño de la letra. Esto es para no repetir tanto código. Ahí con un if resolvemos si es ascendente o descendente. Entonces aquí sería tamaño 18. Y este va a ser descendente. Es decir, que si no está activado, va a ser ascendente. ¿Sí? Y entonces aquí el JCheck le voy a cambiar el nombre, se va a llamar JCheck descendente. Así. Para que el usuario decida si lo quiere por columna, por renglón. Son 4 variantes realmente. Por columna puede ser ascendente o descendente. Por renglón puede ser ascendente o descendente. Bueno, entonces aquí no vamos a codificar en los eventos de los checkbox, sino que en el mismo de ordenar vamos a decidir qué hacer cuando sea descendente. Bueno, a ver, entonces dijimos, para acomodar ascendente recorremos del 0 al último menos 1. Y para recorrer descendente, y bueno, en ese caso, cuando es ascendente, el contador va incrementando. Y cuando es descendente, vamos a recorrer del último menos 1, porque aquí son 20, pero empezamos del 19. Y vamos a decrementar el contador hasta que llegue a 0. Bueno, entonces, ¿cómo lo reflejamos eso acá? Cuando recorremos, ¿verdad? Ya entonces aquí la n no siempre va a empezar en 0. Depende de lo que escogió el usuario.
Estoy hablando de cuando ya está ordenado. Esto sigue igual, perdón, se ordena, lo que cambia es aquí. Entonces le vamos a decir, si J-check descendente está seleccionado, si eso es cierto, quiere decir que el usuario quiere verlo descendente y por lo tanto la N, ¿dónde debe empezar? Debe empezar en el último elemento, no en el cero. El primero es el cero. Pero ¿cómo llego al último elemento en general? ¿Cómo llego aquí al 19? A ver, este elemento, datos.len, pero así directo a datos.len, datos.len aquí vale 20. Ok, aquí valores.len, en este ejemplo vale 20, ¿no? Y no, el último no es la posición 20, menos 1, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a llegar, si está bien con ese, a este elemento vamos a llegar en general, a valores.len menos 1. ¿Sí? Entonces, cuando me pidan ascendente, la n va a empezar con 0. Cuando me pidan descendente, la n va a empezar con valores len menos 1. Ahí tenemos que hacer ese ajuste. Vamos a hacerlo aquí. N es igual a valores.len menos 1. En caso contrario, quiere decir que no lo quieren descendente, entonces la n sí está bien que empiece de 0. Nada más cuando sea descendente, la n va a empezar del último. Si no, va a empezar del primero. ¿Y dónde más tenemos que hacer? Aquí donde incrementa, ¿no? No siempre va a incrementar, a veces va a decrementar. ¿Cuándo va a decrementar? Porque si es descendente, la n va a empezar en 19 y la siguiente tiene que ser 18 y la siguiente 17. Cuando sea descendente tiene que ir decrementando y cuando sea ascendente tiene que ir incrementando. Eso de ascendente ya lo tiene. Aquí va incrementando. Pero entonces aquí tendríamos que preguntar si J-check descendente está seleccionado. Ahí está, es seleccionado, ¿sí? Ahí sí está habilitado. Si está seleccionado, si es cierto, entonces la n no va a incrementar, la n va a decrementar. En caso contrario, la n sí va a incrementar. Si no hacemos esto, no va a ordenar o nos va a lanzar una excepción. Entonces, la n me va a decir dónde empiezo y si voy avanzando o retrocediendo. ¿Sí? Y eso lo va a marcar lo que escogió el usuario. A ver, esto que pusimos aquí, ¿dónde más lo tenemos que poner? Pues en el otro. Esto que está aquí también debe estar acá. Entonces, o lo copio o lo pongo aquí. Le voy a decir si J-check descendente está seleccionado, entonces la n tiene que decrementar. Si no está seleccionado, la n va a incrementar. ¿Sí? O es una o es otra. A ver, entonces esto vamos a probar. Quedaría de 6 por 5. Aleatorios. Si no está activado ninguno de los check, lo va a hacer, lo va a ordenar ascendente, normal, y acomodar por renglón, como lo hicimos la primera vez. Si yo le digo por columna, entonces lo debe acomodar por columna. Pero si yo le digo descendente, me tiene que poner primero los más grandes por columna y luego ordenar. Ven cómo me está poniendo los más pequeños, los más grandes al principio, termina con los más pequeños. Y si le quito aquí por columna, debe ser lo descendente, pero por renglón. ¿Sí? Ahí va descendiendo por renglón. Entonces ya tenemos las 4 variantes ahí mismo en el mismo botón, nada más auxiliados de los falsos y verdaderos de los checkbox. Y ya tenemos las 4 variantes que nos pidió el usuario. ¿Sí? ¿Listo? Ya terminamos. Ahí le dejamos antes de que el usuario pida otra cosa, ¿no? Y bueno, con esto daríamos por terminado el repaso. Que yo les decía, el repaso,
Pues ya lo último no fue tanto repaso porque